Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. En el episodio de hoy hablaremos sobre los cambios que ha introducido la nueva fiscal general en cuanto al funcionamiento de esa entidad. Así es, Yesid. El 22 de marzo se posesionó como fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo. Desde esa fecha se han implementado algunos cambios en la estructura y funcionamiento de la Fiscalía, los cuales no solo son transformaciones formales y burocráticas, sino que tienen un impacto directo en la manera en que se administra la justicia penal en Colombia. En esta oportunidad queremos hablar de uno de estos cambios, que se relaciona con la división de funciones de investigación y juicio. Así es, Valentina. El centro de la discusión de este episodio es el Memorando 001 de 27 de junio de 2024, en el que se modificó la antigua división de fiscales que existía entre fiscales de investigación, que se encontraban a cargo, efectivamente, de la indagación e investigación, la imputación hasta la acusación, y los fiscales de juicio. Una modificación que, en consideración de la Fiscalía General de la Nación, tiene por objeto garantizar el mandato constitucional de investigar y acusar de manera pronta, cumplida y eficaz a través del aseguramiento de la unidad de la investigación y de su abordaje integral desde la etapa de investigación hasta la etapa de juicio. Para hablar sobre las razones de este cambio y sobre las implicaciones y la trascendencia que se espera que tenga en cuanto a agilidad y resolución de los procesos, hemos invitado en esta oportunidad al doctor Hernando Barreto, quien desde hace pocos meses es coordinador de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y es profesor de nuestro Departamento de Derecho Penal desde el año 1991. Bienvenido, doctor Barreto. Doctor Yesid, doctores, compañeros del departamento, muchas gracias por la invitación. Aquí presto a hablar del tema propuesto por ustedes. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. En términos generales, una investigación penal comienza con una fase de indagación previa o preliminar que puede terminar con una audiencia de imputación. Si esto ocurre, se abre una segunda fase de investigación que va hasta el momento en que se puede tomar la decisión de formular una acusación. Y si esto también ocurre, se da paso a un juicio adversarial al final del cual se profiere una sentencia, bien sea absolutoria o condenatoria. Antes de proferirse el Memorando 01 de julio de 2024, sobre el que vamos a hablar hoy, un solo fiscal se encargaba de esas tres fases. ¿Usted sabe, doctor Barreto, cuál fue el propósito de la Fiscalía cuando decidió que un fiscal adelantara la fase de investigación hasta la acusación y otro fiscal distinto se ocupara de adelantar la fase de juzgamiento? A ver, les cuento, cuando llega la señora fiscal general, en la Fiscalía se aplicaba una noción de índice de gestión que era equivalente al índice de esclarecimiento. En este momento existía un fiscal que comenzaba la indagación y iba hasta la acusación y otro fiscal recibía el caso en la acusación y adelantaba todo el tema del juicio hasta el fallo. Cuando en la nueva administración se verifica que hay un índice de esclarecimiento que es equivalente a tener una expectativa de simplemente captura, una expectativa que termina casi con la imputación o con la solicitud de medida de aseguramiento. Les doy un ejemplo para ser más claro. Si un sicario es sorprendido en el momento en que dispara contra la víctima y más adelante es capturado, pues se tenía en la anterior administración de la Fiscalía que se había logrado el esclarecimiento. Sin embargo, pues todos sabemos que ese caso sería insuficiente porque era necesario saber quién lo ordenó, cuál fue el determinador, cuáles fueron los motivos, etcétera, si hubo dinero de por medio. Luego, entonces, eso conllevaba a la siguiente falla. El fiscal instructor, el fiscal que está realizando la investigación, daba casi por concluido el caso porque ya se estableció quién era el autor. Y ese caso
acusaba y ese caso llegaba al juicio a otro fiscal que con unos pocos elementos generalmente iba a perder los casos. Iba a perder los casos porque la simple situación de flagrancia no es suficiente para conseguir una sentencia condenatoria y era necesario haber acopiado otros elementos materiales probatorios y haber practicado una gran cantidad de pruebas suficientes en el juicio. ¿Esto a qué llevó? A que los fiscales en la indagación, en la investigación, hacían unos cometidos supremamente pobres y hacían unas acusaciones igualmente pobres e inconsistentes, con el agravante que esto le tocaba a otro fiscal moverse con los precarios elementos que el primero le había procurado, y esto llevó a que la fiscalía de cada 10 casos perdiera 6, lo cual pues es insostenible en cualquier organización judicial. Percatándose de esto, la señora fiscal cambia ese índice de gestión y ahorita de lo que se trata es de, con ocasión del memorando 01 de 27 de junio que ustedes hicieron referencia, de hacer una expectativa de imputar, capturar o acusar materializada a partir de la fortaleza de los casos. O sea, lo importante es verificar que desde el comienzo la investigación se haga muy fortalecida con apoyo del cuerpo técnico, se recauden los elementos materiales probatorios para que este funcionario pueda hacer la imputación, pueda ir a la acusación y él mismo tendrá interés en ir sólido para el juicio porque él es el que lo va a sostener. Él es el que va a ir al debate oral a propugnar por una sentencia condenatoria. Entonces, para lograr este camino, lo que se está aplicando es: el índice de gestión supone que, como venían unos fiscales haciendo la investigación, ellos seguirán hasta el final de los procesos, o sea, harán la acusación, irán al debate oral, irán al fallo, si es necesario la segunda instancia, si es necesario interpondrán casación, ¿cierto? Y los fiscales que estaban en el juicio empiezan a recibir procesos para la indagación y que los van a terminar hasta que culminen. Ese es como el tránsito. La idea es también minimizar la migración de cargas laborales, sino el que tiene un proceso termina ese proceso. El que no tiene ese proceso va recibiendo uno y lo va a terminar hasta que llegue, lo que les digo, hasta de ser necesario, hasta casación. Esa es la idea central que tiene el memorando 01 de junio de este año. Profesor Barreto, esta explicación me suena muy razonable y para ayudar a nuestros oyentes a entender mejor si este sentido que está propuesto ahora parece tan razonable, ¿por qué antes existía esa división? ¿Será que tiene que ver con que la fiscalía se entendía como una institución monolítica en donde todos los fiscales operaban como una unidad? ¿O cuál era la razón de ser de esa división que por tantos años dictaminó o fue la lógica que guió el trabajo de la Fiscalía General? Pues a ver, esa respuesta sí la tendrían que dar los fiscales de turno. Yo le voy a contar algo. Yo fui fiscal seccional de 1992 a 1996 cuando comenzó la fiscalía y era el mismo sistema que hoy se está proponiendo. Nosotros de fiscales comenzábamos la indagación, hacíamos la investigación, acusábamos, recuerden ustedes que eso se regía por el decreto 2700, nos convertíamos en sujetos procesales en el juicio, íbamos al juicio, solicitábamos la condena, si perdíamos se apelaba, si perdíamos íbamos a casación. Ya después, no sé en qué momento se establece esta diferenciación de un fiscal que hace la investigación y otro que hace el juicio, pero lo que sí percibo es que tanto los abogados litigantes como los mismos jueces se quejan que la sustentación de los casos en el juicio es bastante pobre y sobre todo es débil en términos de elementos materiales probatorios y pruebas por recaudar porque ya viene deficiente de la primera fase. Bueno, aquí quiero meter la cucharada un poco. Esa división viene un poco desde 2017, más o menos, y es una muy mala decisión que prioriza eficientismo versus eficacia. Y es tratar de sacar la mayor cantidad de decisiones sin tener en cuenta la calidad y la fortaleza de esas decisiones. Lastimosamente es una decisión
que hizo carrera dentro de la Fiscalía porque los números fríos parecerían ser favorables a esto. Es decir, usted tiene una gran cantidad de imputaciones, porque tiene una gran cantidad de fiscales haciendo imputaciones, pero no miran el fondo del asunto. Es decir, no miran que efectivamente se están perdiendo los juicios de esas imputaciones. Porque lo que decía el doctor Barreto es totalmente cierto. A mí me miden por las imputaciones que estoy sacando, por las acusaciones que estoy sacando, en últimas no me importa qué tan fuerte están. Y eso pues tiene un desmedro en la administración de justicia. Pero perdón, y quisiera agregarle, la tasa de esclarecimiento anterior era del 70-80%, que uno quedaría fascinado. Si el esclarecimiento es el 80%, pues estamos mejores que cualquier país. Pero, oh sorpresa, los casos se perdían al dictarse las sentencias absolutorias que, como les decía, de cada 10 casos se perdían 6. Sí, en una cifra, digamos, generosa. Sí, muy engañosa realmente. Optimista. Muy engañosa, y eso tiene que ver obviamente con los parámetros de cómo se miden los fiscales. Pero, doctor Barreto, una pregunta, pero obviamente esto también puede ir en desmedro en términos de eficacia, es decir, teniendo en cuenta que tenemos fiscales con una carga laboral muy amplia en indagación, hay fiscales que tienen 300, hay fiscales que tienen 4.000 procesos, el hecho de que estos fiscales tengan que llevar esos procesos hasta juicio con esa gran cantidad de carga laboral, ¿no puede retrasar la justicia? No, mire, obviamente va a haber un tránsito, somos conscientes de la inequidad que hay en el número de carpetas, de procesos que tienen cada uno, y estamos haciendo una reingeniería para que cada despacho tenga una cantidad que sea razonable, porque si a un fiscal le tocan 3.000, 4.000 procesos, pues es muy difícil el manejo. Entonces se trata es de ir cuadrando las cargas para el que está ahí recargado podamos dejarlo descansar un poco, y sitios donde hay, por diferentes razones geográficas, etcétera, donde hay fiscales que están descargados, puedan encargarse de estos cometidos. Es un problema de estar con pesos y contrapesos, o sea, de estar mirando dónde están las recargas y cómo las vamos redistribuyendo. Ese es un tema que también estamos pendientes de eso. A mí me parece importante la conexión que se ha hecho aquí, la mencionaba el doctor Hernández, la mencionaba Camilo también, entre este tema de hasta dónde llega un fiscal en su trabajo y la forma en que se valora el trabajo de los fiscales. Porque nosotros hemos venido acostumbrados a una valoración cuantitativa en la que importa más el número de imputaciones que la calidad de las imputaciones. Y esa división del trabajo que había antes, pues realmente estimula más la producción cuantitativa que la cualitativa. Y eso al final puede terminar, que es lo que ha mencionado el doctor Hernando, afectando la calidad de las decisiones, porque un fiscal se preocupa por hacer una imputación que sume estadísticamente más que por hacer una imputación sólida. Pero cuando el fiscal encargado del juicio recibe una acusación que no está bien hecha, eso termina quitándole muchísimo más trabajo que si hubiera adelantado la investigación desde el comienzo. Tiene que comenzar por intentar comprender con base en qué acusó, intentar comprender la lógica de esa acusación, intentar comprender hacia dónde iba el fiscal, y eso al final puede terminar, Camilo, creo yo, retrasando incluso el trabajo de los fiscales en la etapa del juicio. No sé cómo lo ve usted, doctor Hernando. Claro, a ver, la idea es que si desde el principio el fiscal sabe que con ese proceso, digámoslo coloquialmente, se va a casar, desde el mismo momento en que asume la indagación, hace la imputación, solicita medida de aseguramiento, hace la acusación, va al juicio, tiene que estar sólido, porque no le basta imputar. El resultado específico en la ley 906, que no tiene un principio de investigación integral, acuérdense, es que la fiscalía gana el proceso cuando consigue una sentencia condenatoria. Esa es la única forma en que se van a valorar las cosas. No es cuando se hacen grandes esfuerzos, ni se llega a las 5 de la mañana y se sale a las 11 de la noche. Eso no sirve para nada. La concentración es que desde el momento en que se toma el proceso, se está pensando en el juicio, en llegar a un juicio sólido. Pero miren ustedes una cosa, cuando se implementó y ese es otro de los grandes propósitos de la señora fiscal, es volver al tema fundamental del sistema acusatorio, y es que solamente el 10% de los procesos debe llegar a juicio. Solamente el 10%. A nosotros nos está ocurriendo
lo contrario. Más del 90% llega a juicio. Tenemos las estadísticas del 93-94. Eso hace que cualquier sistema procesal del mundo, por eficiente que sea, se reviente, no sea suficiente. Entonces, para eso hay que implementar el tema de la justicia premial, que como todos lo sabemos, es una de las grandes herramientas que tienen los sistemas procesales y con ocasión de ello, la señora fiscal y el presidente, el doctor Gerson Chaverra, de la Corte Suprema, están trabajando arduamente en presentar una reforma legislativa, porque ustedes saben que con posterioridad a la Ley 906 de 2004 han surgido leyes que prohíben los acuerdos, los allanamientos en ciertos delitos, lo cual ha hecho que en esos procesos, por ejemplo, en los casos donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes, se llega hasta casación porque la gente no ve ninguna rebaja y entonces la gente se cree, los legisladores han pensado equivocadamente que prohibiendo las rebajas en esos casos se está protegiendo a los niños sin que eso sea la realidad. Profesor Barreto, me parece muy importante que usted haya conectado con el tema de la justicia premial porque creo que de la primera parte del programa podía dejarse la impresión de que lo que aspiramos es que todos los procesos lleguen a juicio y a sentencias condenatorias en esos juicios, pero efectivamente es imposible que el sistema logre procesar de esa forma a todas las personas frente a las cuales hay noticias criminales y por el contrario debe promoverse la utilización de otros mecanismos. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de cuáles son esos otros mecanismos o cuáles son los que en este momento la Fiscalía ve como los de mayor potencialidad para poder alcanzar resultados en investigación y juzgamiento que no impliquen llegar a juicio? Ok, a ver, la doctora Luz Adriana Camargo les decía con el presidente de la Corte, el doctor Gerson, tienen en marcha ya una propuesta legislativa que está a portas. Un primer tema es revivir el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 que se refiere a la indemnización integral y que ese fue un artículo que, por ejemplo, en delitos culposos solucionó una gran cantidad de temas. Acuérdense ustedes los homicidios culposos de los niños del Colegio Agustiniano, pues ya ocurrió eso, etcétera, dentro de unas condiciones. Ese artículo después la Corte interpretó que se podía aplicar por favorabilidad a la Ley 906, a casos regidos por la Ley 906 de 2004, pero luego vino una sentencia de la misma Corte que dijo que no, que ese artículo no era aplicable y que debía regirse todo por el principio de oportunidad, y eso no se pudo cumplir. Recientemente, hace 2 semanas, volvió a pensarse en que sí era aplicable el artículo 42, entonces lo que se quiere es tener certeza y seguridad de que opera la indemnización integral. Es una reproducción del artículo 42, delitos culposos, ciertos delitos contra el patrimonio económico, etcétera, dentro del carácter del derecho penal que busca una solución más eficaz. El segundo elemento que tiene esa reforma legislativa es tener las declaraciones rendidas en el marco del principio de oportunidad como pruebas anticipadas. Y es que tenemos algo que es bastante complejo. Aún tenemos, en el caso de la contratación de la malla vial de Bogotá, que ocurrió hace más de 12 años, tenemos personas declarando en virtud del principio de oportunidad. Entonces, y ampliaciones. Entonces, la idea es una persona que va a beneficiarse del principio de oportunidad, rinde una declaración con carácter anticipado, con todas las formalidades propias del juicio, y esa persona se desentiende, prestó su colaboración y esa prueba, que sería ya prueba, no sería elemento material probatorio, sino prueba como un testimonio, se puede utilizar en los diferentes estrados, en los diferentes juicios en los que él quería declarar. La tercera, que es, creemos, la más importante, es levantar o morigerar la prohibición de rebaja de penas por allanamiento o preacuerdo, en especial el caso de cuando se trata de niños, niñas o adolescentes. Miren, los legisladores con buena intención creen que prohibiendo las rebajas en esos casos de los niños, niñas y adolescentes están beneficiando a los niños. Pero yo, que estuve 24 años de magistrado auxiliar de la Corte Suprema, vi cómo en muchos casos tocaba absolver, después de surtido todo un juicio,
tocaba absolver a un señor, violador, etcétera, de niños, porque no había la prueba. Y porque la prueba en esos delitos es muy complicada porque se trata de delitos de puerta cerrada, donde la única prueba que va a haber es la declaración del niño, un niño que necesariamente es un niño que puede ser inseguro, que muchas veces no entiende qué pasó, y en otras ocasiones un niño que es violado a los 14 años y lo llaman 7 años después, ¿cierto? Cuando tiene 21 años y seguramente ya tiene hasta hijos, no quiere saber nada de esa situación que le pasó y fue agobiante y fue terrible, pero que ya la superó. Entonces, por falta de pruebas, tenemos unas estadísticas increíbles. Mire, creo, aquí no las tengo a mano, pero cerca del 70% de los casos que van a juicio tratándose de niños, niñas, adolescentes víctimas, pueden terminar en sentencias absolutorias en aplicación del principio indubio pro reo. Entonces, ¿qué se prefiere? Que se presente el caso, se comete el delito, se presenta el caso, se instruye rápidamente y la persona puede conseguirse que se someta. Si le dan una rebaja, si no le dan una rebaja, nadie se somete a nadie, nadie se allana a cargos. Y entonces se allana a cargos y hemos hecho la cuenta que en vez de tener una pena de 18 años va a tener una pena de 14. Pero una pena de 14 no es despreciable y tenemos a una persona, digamos específicamente a un violador, 14 años privado de la libertad. Entonces eso para esos casos y lo mismo ampliarlo para algunos casos de secuestro extorsivo, etcétera, esa provisión que también no parece tener mucho sentido y sí crea muchas absoluciones. Las estadísticas en eso son supremamente elocuentes y permiten verificar que es preferible tener personas desde el comienzo que se han allanado, que han sido declaradas responsables, a meternos en un juicio que dura 7, 8 años y que las resultas seguramente van a ser primero aleatorias y seguramente va a conseguirse una sentencia absolutoria en el secuestro. Por ejemplo, las víctimas en el secuestro no declaran. Las víctimas en el secuestro declaran muy al comienzo y en virtud de que en la ley 906 no existe el principio de permanencia de la prueba, cuando 6, 7 años después llamamos a esa víctima del secuestro a que declare, esa persona no quiere saber de ese episodio de su vida y no va. Incluso si se van conducidos por la policía dicen que no recuerdan mayor cosa y además estas organizaciones criminales también los tienen amenazados. Entonces es preferible muy al comienzo del caso lograr que la gente se allane, logre un preacuerdo y tener a esta gente sancionada y no esperar que después de un largo juicio vamos a ir con una sentencia absolutoria. Doctor Barreto, eso también significa que hay que cambiar la forma de calificación de los fiscales, es decir, darle prioridad o un mayor alcance a cuando logren preacuerdos, principios, como una forma alternativa de solución del conflicto generado por el delito. Entiendo entonces que también se va a mirar esa parte. Desde luego, exacto. Dentro de los pilares que tiene la señora fiscal está precisamente el énfasis en la justicia premial. Es decir, que el objetivo, más que tener fiscales especializados en juicios, en largos juicios, lo que debemos tener es fiscales que obtengan, que logren ese contacto con el abogado para mirar a ver cómo se llega a una justicia premial. Miren que recientemente el caso de los carrotanques, que se ha vuelto famoso, ha puesto de presente cómo se puede, en casos complicados, de mucha importancia, mirar a ver si se acude al principio de oportunidad, si se acude a un principio de preacuerdo, y todo eso se está haciendo precisamente en el marco de esa justicia premial, que es uno de los pilares fundamentales que desde antes de su ingreso ha postulado la doctora Luz Adriana Camargo como fiscal. Y obviamente eso es más importante, un fiscal que logra justicia premial que el que se somete a largos juicios, etcétera. Muy bien, ya vimos el diseño teórico, las razones por las cuales esto se hizo y qué espera la Fiscalía conseguir a futuro con esta modificación. Ahora una pregunta más práctica. ¿Ya está funcionando, ya se está implementando esta nueva metodología? ¿Cómo van a hacer la transición? ¿Qué pasa con los procesos que ya había comenzado, por ejemplo, a llevar por su cuenta un fiscal de audiencias? ¿Qué pasa con los que había dejado imputado, incluso a medias, un fiscal que llegaba hasta la imputación? ¿Cómo han pensado que funcione en la práctica esa división y a partir de cuándo? Perfecto. No, el cambio ya se está dando.
Lo que pasa es que obviamente son cerca de 3 millones de procesos, y entonces toca el tema de la priorización, de mirar a ver cómo se va haciendo. Entonces se parte de y la regla que está definida en el memorando 01, está hablando de que los fiscales que tienen a su cargo indagación continúan con ella hasta el final del proceso, continúan con ella en el juicio, continúan lo que yo les comentaba hasta lograr el fallo. Si hay una sentencia absolutoria tendrán que apelar, si sigue la sentencia absolutoria tendrán que ir a casación. Ese es el procedimiento. Y el otro caso es los fiscales que ya tienen juicio tendrán que van a ir recibiendo, lógico, es lo que les decía, toca sopesar cuál es la carga, o sea, si hay un fiscal que tiene muchos juicios no le podemos de una vez llenar de indagaciones preliminares, entonces vamos haciendo ese cotejo para que él vaya comenzando procesos que va a terminar sus procesos que ya están en marcha y ya tendremos que mirar a ver cómo terminan, muy seguramente hay una pobreza probatoria, etcétera, y asumir las consecuencias que se deban asumir mientras se hace el tránsito. Profesor Barreto, al hacer esta explicación a la pregunta de Yesid sobre cuál va a ser la implementación y cuándo vamos a empezar a ver esas transformaciones, usted mencionó el componente de la priorización y este es relevante en la medida en que también está descrito como uno de los fundamentos de este memorando, se relaciona con otra directiva de la Fiscalía del año 2023 y en el memorando se habla sobre la figura de asociación de casos para hacer este proceso de transición. ¿Por qué no nos explica un poco más en qué consiste ese proceso de asociación de casos y cuáles son los criterios que se van a utilizar? Ok, el criterio de la asociación de casos nos lleva a reconocer que la delincuencia no es producto de actos simplemente unitarios, sino que la moderna delincuencia es organizada y son empresas criminales que tienen una misma forma de operación, que generalmente tienen unos mismos sectores geográficos. Entonces, no tiene sentido que se inicien investigaciones individuales y no se interconecten con otras, ¿cierto? Para lograr unos resultados más, incluso que probatoriamente tienen unas comunidades que permitirían sobrepasar las expectativas que se tienen. Les doy un ejemplo. Si hay un reiterado hurto de vehículos en una zona específica de Bogotá, ¿cierto? Como se ha tenido noticia, pues ¿por qué no, en vez de iniciar tantos procesos como vehículos hurtados se han producido, pues se puede iniciar es un caso integral, una asociación de casos en los términos del memorando para establecer cuál es el bien jurídico, cuáles son las formas de ejecución, cuáles son los sectores geográficos, a partir de eso construir investigaciones fuertes. La televisión nada más nos informa de algunos procedimientos que utilizan ciertos delincuentes que van en el mismo carro para asaltar a quienes van ingresando a su residencia. Entonces eso nos permite unir que ese caso, que eventualmente de primera mano podríamos decir se trata de un concierto para delinquir, está constituido por múltiples actos que son realizados generalmente por las mismas personas y con la misma forma de proceder. Entonces esa asociación de casos es la que nos permite entrar a verificar casos fuertes unidos en vez de casos débiles atomizados. Doctor Barreto, una última pregunta, ya manera más de chisme que de otra cosa. ¿Cómo ha tomado esto la Fiscalía? ¿Cómo ha sido la recepción de este memorando por parte de los fiscales? Miren, yo les voy a decir una cosa. La doctora Luz Adriana Camargo ha sido recibida con mucho afecto, con mucha admiración, con mucha legitimación por todos los empleados, funcionarios, por la gente interna y externa de la Fiscalía. Esa parte se está aprovechando porque queremos hacer que las cosas se cumplan. O sea, la idea de la fiscal no es tener un espejo retrovisor, pero sí hay una cantidad de cosas por hacer. Entonces, cuando se proponen las cosas y se brindan razones intersubjetivamente válidas que demuestran que esto se puede, no solamente hay que hacerlo, se puede hacer, pero que además tiene un futuro, que tiene un posible resultado benéfico, la gente se mete y se pone la camiseta, porque ven que no es un capricho de la señora fiscal, sino es algo decantado después de meses de evaluación, de estadísticas, de estudios, para lograr un cometido, lo que les digo,
objetivo, que es proponer un cambio sustancial en las valoraciones, proponer un cambio de actitud en los fiscales, y ese cambio de actitud es bueno para los fiscales, porque facilita su trabajo también, pero también es bueno para el país. Es decir, si a los fiscales les va bien, a la fiscal le va bien, pero lo que importa es que al país le vaya bien y que entonces se recupere pues esa credibilidad que debe tener en cualquier país del mundo la Fiscalía General de la Nación. Eso es básicamente, entonces creemos que es un momento histórico supremamente especial y la idea es seguir trabajando constantemente sobre ello. Muchas gracias, profesor Barreto, por acompañarnos en este episodio. Jessy y Camilo, como siempre, un gusto compartir este espacio, hablando sobre, en esta ocasión, la estructura de la Fiscalía General de la Nación y las propuestas para que mejore el ejercicio de su función constitucional. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Para conocer más información de este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X como @derpenalUS y en Instagram y TikTok como @derechopenalus. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.